Desde nuestra iglesia, restaurados por la gracia de Dios en Cristo, presentamos en esta hora la palabra de Dios con el tema la cosecha espiritual. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25 al 42, y vamos a ver ahí una lectura la cual nos va a edificar espiritualmente, la cual nosotros nos vamos a introducir en ella y vamos a hacer énfasis de lo que la palabra de Dios nos está demostrando en este momento, cuando Jesús estaba todavía en la tierra como ser humano, y lo encontramos en el libro de Juan 4:25. Gloria a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25 al 42. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron con él. En tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos entre otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge su fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por él, por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Glorificado su nombre. Vemos aquí, mis amados hermanos, vamos a entrar en el tema de la cosecha espiritual. Sabemos que en la vida secular hay 2 cosechas: la cosecha física, donde todo está en contacto con el que está en contacto con una granja, sabe lo que significa una cosecha física, donde el tiempo se espera para que sea propicio el de sembrar la semilla, el de estar cuidando la plantación y esperar el tiempo de siega. Supuestamente son cerca de 4 meses. Jesús vivió en este tipo de mundo, donde estaba la agricultura en su apogeo. Jesús vino en ese tipo de mundo donde la más básica de sus parábolas habla de Jesús como un sembrador de semilla que produjo una cosecha diversa. Vamos a buscar en Mateo 13, versículo 3 al 9. Ahí vamos a relacionar el tema que tenemos en este momento para continuar desarrollando el tema de la cosecha. Vamos a buscar en Mateo 13, del 3 al 9.
Y les dijo muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de raíz. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual 100 a 100, cual 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Significa de que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Cuando Jesús habló con la mujer en el pozo de Samaria, ella le dice: ¿por qué tú me hablas a mí? Cuando en ese tiempo los samaritanos y los judíos no tenían comunicación, no se hablaban. Sin embargo, para Jesús no era ningún impedimento el dirigirse a la mujer, porque él tenía un mensaje especial. Él quería empezar la cosecha espiritual. Y vemos que cuando él se acerca, ella se convirtió en una cosecha espiritual. Él aprovechó la conversión espiritual de ella para enseñar a sus discípulos algunas verdades sobre la cosecha espiritual. Jesús quería que sus discípulos vieran de que la cosecha espiritual se podía producir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y viendo de que la mujer estaba en el pozo, nuestro Señor Jesucristo se acerca a ella. Empieza con la conversación de pidiéndole agua. Ella le dice que cómo ella le puede dar agua si ellos no se hablan. Entonces Jesús le dice: yo te puedo dar del agua que no vas a tener sed jamás. Yo te puedo dar agua viva. Ella hace un relato ahí donde ella le dice: ¿cómo tú vas a sacar agua si no tienes cómo sacarla? Él estaba hablando de lo espiritual y ella lo estaba tomando en el sentido normal de una persona. Lo estaba tomando en el sentido de humano, pero él estaba hablando en lo espiritual. Cuando Jesús se relaciona en esta parábola, vimos la parábola del sembrador, y ahora vemos cuando él se dirige directamente a esta mujer. Él está ofreciendo el agua de vida, la cual nosotros ya tomamos, por la cual nosotros estamos aquí dándole gracias a él, porque llegamos al conocimiento de que la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Jesús aquí en este momento menciona el nombre de Jesús porque todavía no era Cristo. Jesús todavía no había sido crucificado, por lo tanto aquí él estaba predicándole porque andaba todavía con sus discípulos. Y vemos aquí que cuando él se acerca al pozo, ella se convirtió en una cosecha espiritual. Él aprovechó esa conversación de ella para enseñarle algunas cosas que sus discípulos todavía no conocían, porque ellos tomaban las cosas en lo natural, lo tomaban personalmente, pero no en lo espiritual. Y vemos que para nosotros ahora es un mensaje espiritual cuando él habla de la conversión de esta mujer. Jesús te envía a la cosecha espiritual con un sentido de urgencia que intensifica la vida. Nos envía a nosotros a que seamos los sembradores también de la palabra. Así como él nos dio el ejemplo, ahora somos nosotros los enviados a hacer el trabajo que nos ha encomendado. Voy a hacer un pequeño comentario, esto es algo personal respecto a la cosecha. Mi esposa y yo pues nos gusta para el verano hacer una hortaliza. Un año tuvimos una cosecha excelentísima. Cosechamos tomates de diferentes clases, chiles pimientos de diferentes clases, incluso conseguí una semilla de chile pimiento morado, parecía como berenjena. Y en fin, la cosecha fue excelente. Cosechamos zanahorias, cebollines, cosechamos fresas, habichuelas verdes, bueno, de cuanto nosotros pudimos conseguir, y cosechamos, y gracias a Dios todo salió bien. El siguiente año tuvimos una sorpresa, no cosechamos lo mismo, porque las ardillas se encargaron de comerse las plantitas.
En la noche venían los raccoons, venían los zorrillos y nos destrozaban el plantío que teníamos. Bueno, para la siguiente temporada tuvimos que hacer una jaula bien grande, donde ahí los metemos y ahí sembramos y ahí están protegidas. Así es la palabra de Dios también, tiene que estar protegida por medio del cuidado nuestro. La palabra de Dios se cuida conforme nuestro testimonio. Eso viene siendo una comparación con la cosecha física a la cosecha espiritual, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si nosotros mantenemos un testimonio limpio, un testimonio que no hay nada que tildar, la cosecha está segura, la cosecha está protegida. Porque no va a venir nadie diciendo, pero si mira fulano como es, mira fulano, mira aquí, mira allá. Pero los hijos de Dios, verdaderamente que creemos en Él, que Él ha hecho un cambio en nuestras vidas, permanecemos firmes, fieles a la palabra de Dios. Vengan fuertes vientos, vengan lluvias, venga lo que venga, hablando de lo espiritual, nos protegemos con el Santo Espíritu de Dios, que dice que Él nos redarguye y nos guarda y nos protege. Esa es la encomienda de cada uno de nosotros. Respecto a esta cosecha, como dije, era una cosecha física, pero el tema es la cosecha espiritual, que es lo que nosotros tenemos que envolvernos para continuar predicando la palabra de Dios, para que el mensaje se extienda y el mensaje pueda llegar a un lugar lejano, a un lugar cercano. No importa cuál sea el medio de usar para expandir la palabra de Dios, Dios siempre pone formas y medios. Nosotros sabemos de que en la vida espiritual hay momentos difíciles, hay momentos donde creemos que no se puede seguir, hay momentos donde, como uno dice, estoy en un callejón sin salida. Pero en esos momentos, cuando clamamos a Dios, Él nos responde. Y Él nos dice, hijo mío, aquí estoy para respaldarte, para ayudarte y para levantarte. Porque esa es la confianza que nosotros debemos de tener. No dejar que el problema, que la situación, que una enfermedad nos agobie al fin hasta de olvidarnos de que Dios existe. Vemos aquí cómo esta mujer recibió el mensaje. Ella lo recibió de una manera fácil, en una manera donde lo pudo comprender y entender todo. No le fue fácil porque que nuestro Señor Jesucristo le relatara todo su pasado. No era fácil para esta mujer, donde ella le mencionó todo lo que ella había hecho. No lo hizo con el propósito de criticarla, ni con el propósito de juzgarla, ni de que se sintiera humillada. Al contrario, ella interpretó ese mensaje como que era para que ella se transformara en otra persona. Y ella reconoció que era nuestro Señor Jesucristo. Era el Mesías que había sido anunciado, que iba a venir para salvar al mundo. Ella lo aceptó y se convirtió en ese momento. Fue la cosecha espiritual que Jesús tuvo en ese momento. Ahora, vendrán impedimentos para la cosecha, como por ejemplo, se les habla a los jóvenes. Muchas veces se le dice a un joven, mira que la palabra de Dios aquí, no, yo estoy joven, yo tengo que disfrutar de la vida, los placeres que ofrece son muy buenos y yo estoy joven y quiero gozar la vida. Se le habla a un adulto, no, eso es para un joven, para una persona de edad avanzada, yo tengo que continuar mi vida como estoy. Se le habla a una persona de edad avanzada, inmediatamente dice, eso es para los jóvenes, eso es para un adulto, yo ya estoy muy entrado en años, yo ya no puedo hacer nada, yo ya estoy cansado y eso no es para mí. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él andaba predicando y puso el ejemplo de la parábola del sembrador, Él le habló a todo el mundo, incluyendo a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Digo niños porque en una ocasión cuando Él estaba predicando,
Dice que los niños querían acercarse a él y vinieron los discípulos y trataron de impedirlo, porque iban a molestar, iban a impedir que el maestro continuara con su mensaje. Y dice que Jesús, viendo lo que estaba sucediendo, les dice: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que en el plan de la salvación está desde los niños hasta la edad avanzada. No hay un límite para que nosotros busquemos a Dios. En toda edad, en todo momento, podemos servirle a Dios y Él nos usa conforme su voluntad. Alabado sea su nombre. Vemos aquí también que cuando uno trata de llevar un mensaje, así como hay impedimentos en la cosecha física, hay también tropiezos en la cosecha espiritual. Muchas personas ponen el pretexto: no, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si yo conozco a fulano y que esto y el otro? Y luego empiezan a hacer un comentario, lo cual sabemos que la salvación es personal. La salvación no se puede juzgar por grupos, porque no es el grupo el que tiene el haber sido rescatado por la sangre de Cristo, ya que la salvación es muy personal, es algo íntimo entre usted y nuestro Señor Jesucristo. Es algo donde usted lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, no podemos ligar, que porque mi papá, porque mi mamá es creyente, yo voy a ser salvo. No. Dice, porque mi tío. No, eso es personal, es únicamente para usted. Cada uno tenemos que esforzarnos para obtener el galardón de la vida eterna. Para ganarnos, como dice, la corona de la vida eterna, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. No conformarnos con que ya estamos en la iglesia, sino que tenemos que compartir esas bendiciones que recibimos, esas bendiciones que Dios nos da cada día, compartirlas con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, hacerles ver de que Dios existe y que nuestro Señor Jesucristo vino con el único propósito de salvarnos, de rescatarnos. Glorificado sea su nombre. Ahora, vemos aquí que esto mismo está pasando hoy en día, como la enseñanza de Jesús con la parábola del sembrador. Él predicó a todos, incluyendo a los niños, jóvenes, adultos y todos. En la segunda parte de este mensaje, la cosecha espiritual sustenta la vida. La cosecha espiritual aporta un concepto diferente de la vida. Algunos viven la vida únicamente a un nivel físico. Los discípulos en este momento estaban preocupados porque su maestro comiera físicamente, que estuviera satisfecho físicamente. No estaban pendientes a que él estaba haciendo la labor a la cual él había sido enviado. No estaban atentos a que él estaba haciendo la labor por la cual había venido a este mundo. Entonces, él les dice, aquí donde vemos que ellos le dicen: Rabí, come. Vimos en el versículo 31 del libro de San Juan 4, donde ellos le dicen: Rabí, come. Y él les dice: yo tengo una comida que comer. Cuando él dice eso, los discípulos entraron entre sí en comentarios, diciendo: ¿sería que alguien le trajo de comer? ¿Será que él carga algo para comer? Y por eso dice así. Pero él estaba hablando en el sentido espiritual, porque él dice: yo tengo una comida que comer, y es que haga la voluntad de mi Padre, el que me envió. Es que yo predique su palabra, es que yo dé el mensaje, que yo traiga a las almas a la salvación, para lo cual yo he venido. Y ese era el mensaje que él les tenía que explicar a los discípulos, por el cual él no quería comer físicamente, pero él estaba comiendo espiritualmente, porque le dio el mensaje de la salvación a aquella mujer que prácticamente estaba perdida, a aquella mujer que completamente estaba fuera de los caminos de Dios, y por medio del mensaje
llegó a conocer lo que es el plan de la salvación. A nivel meramente físico, yo tengo una comida para comer. Los discípulos ahí pensaron que a qué era que él se estaba refiriendo. Mi comida es algo que vosotros no sabéis. En el versículo 32 del mismo capítulo también vemos esta declaración. Desconcertó a sus seguidores. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él les hablaba de sembrar la palabra. En otras palabras, hacer el trabajo que nos toca a nosotros. Predicar su palabra, llevar el mensaje de la salvación en nuestros vecindarios, en nuestro trabajo, en el área donde estemos, en todo momento presentarnos como hijos de Dios, como verdaderamente siervos y merecedores de la corona de la vida, porque también hay que respetar los reglamentos. O sea, se puede hablar de la palabra de Dios, en ciertos trabajos no lo permiten y tenemos que ser sujetos a las ordenanzas de los trabajos donde hay ciertos requisitos. Por ejemplo, ahora mismo en Bolivia quieren poner una ley, creo que ya está, de que ya no se puede predicar libremente en las calles, solamente en las iglesias. Ya en la calle usted no puede reunirse, como por ejemplo a veces se dice que para el verano muchas iglesias se organizan y hacen servicios al aire libre en un parque, en una área donde concurre mucha gente. Ya lamentablemente eso no se puede hacer. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos la oportunidad de reunirnos al aire libre y predicar la palabra. Es una gran bendición, porque si no lo hacemos ahora que podemos, no esperemos que se nos prohíba, entonces nos vamos a lamentar, pero nosotros desperdiciamos esa oportunidad. Y la cosecha espiritual proporciona un sustento diferente de la vida. La vida de Jesús estaba sustentada por una fuente más que física. Él diría más tarde: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Juan 6:27, ahí nos habla algo más acerca de este mismo tema. Y vamos a ver lo que encontramos en la palabra, donde dice aquí en Juan 6:27. En Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, entendemos ahí que el mensaje es directamente hacia nosotros, el cual nosotros tenemos que llevarlo a cabo, porque para eso fuimos llamados. Dice que hemos sido llamados a predicar su palabra, y en la obra Él tiene muchos como maestros, otros que cantan, otros que evangelizan, otros que sirven en cosas que a veces no se ven en la iglesia, pero que son miembros importantes en la obra de Dios, y Él a cada uno le ha dado un trabajo que hacer, tanto espiritual como en lo físico, la cual yo daré, ya que para eso me envió el Padre. Lo que sustenta la vida más que la comida física es el hacer la voluntad de Dios, específicamente su labor de testimonio y el ganar a la mujer samaritana para la fe en Él. Le había sustentado internamente con un alimento mucho más energético que la misma comida, donde Él se sentía mucho más satisfecho espiritualmente, más que si hubiera comido un plato de comida, hablando en lo físico. Pero Él estaba sometido a hacer la voluntad del que lo había enviado. El ir con Cristo hoy en día tras los perdidos da a la vida una energía interior que ninguna otra cosa puede igualar. Compartir su visión del mundo, sentir su compasión por los perdidos y ver
a otros venir a Cristo sustenta la vida con una energía y un propósito que ninguna otra cosa puede sustituir. Podemos trabajar haciendo obras de beneficio, perfecto, pero lo más importante es trabajar en la obra de Dios, predicando su palabra, dando el testimonio y dando la palabra de salvación, el plan de la salvación. ¿Cuántas personas conocemos que están desviadas? ¿Cuántas personas conocemos por nuestros vecindarios, por nuestro alrededor, el área por donde nosotros transitamos o caminamos hacia nuestros trabajos? ¿Cuántas personas necesitadas espiritualmente? Muchas veces tienen lo material necesario, económicamente están bien, pero lamentablemente les falta algo, y es lo espiritual. Hay un vacío en ellos, y ese vacío nosotros podemos llevar a llenarlo con la palabra de Dios, hablándoles, dándoles un mensaje, hablándoles lo que es el plan de la salvación, por qué nuestro Señor Jesucristo vino a esta vida para morir por nuestros pecados. Él es quien nos proporciona a nosotros a luchar para continuar haciendo su voluntad. Tercera parte, la cosecha espiritual intensifica la vida. En la cosecha física común hay una larga espera entre la siembra y la cosecha. Durante la vida de Jesús pasaban unos 4 meses, la siembra del grano en enero hasta la cosecha en mayo. Esto es relacionado a las estaciones del tiempo en Judea y Samaria. Nada que ver con el clima de nosotros. En el tiempo cuando Jesús estaba, dice que prácticamente eran 4 meses de espera para la cosecha. Pero él veía de que los campos ya estaban listos para la siega. Ahora él nos indica a nosotros que los campos ya están listos para la siega espiritual. Nosotros tenemos que hacer esa labor de cosechar lo que otros ya sembraron. Algunos ya impartieron esa semilla y ahora nosotros tenemos que ver que esa semilla ya está germinando, esa semilla ya dio su fruto. Tenemos que cegar y ponerlo en las manos de nuestro Dios. Ellos era así casi siempre. Entonces para ellos era como decir un adagio: faltan 4 meses para la siega. Sembraban y se quedaban esperando ya la siega, esperando los 4 meses. Nosotros también estamos aquí esperando de que nuestro Dios haga la obra en cada uno de nosotros, termine de hacerla completamente, que nosotros podamos decir: manos a la obra, estoy listo, cuando tú quieras, mi Dios, envíame a predicar tu palabra. No importa en las situaciones en que estemos, pero Dios puede usarnos de una manera especial y llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de gracia, de que nuestro Señor Jesucristo vino a morir en una cruz por amor a nosotros, por amor al pueblo que se había perdido. Muchas personas, tal vez ustedes lo han tenido por experiencia, cuando se les habla del mensaje de la palabra de Dios, dicen: pero si eso lo vengo oyendo desde que yo era niño, que Cristo va a levantar la iglesia, que Cristo va a llevar a su pueblo, eso lo vengo oyendo. Pero saben, mis hermanos, la respuesta de eso está en la palabra de Dios. En la Biblia tenemos la respuesta donde dice que Él no tiene por tardanza su venida, sino que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, no es que la palabra de Dios esté puesta como un dicho que desde hace años se viene predicando que la iglesia va a desaparecer de esta tierra, pero dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que no ha sido el rapto de la iglesia todavía. Ese acontecimiento todavía no se ha llevado a cabo por amor a las almas que todavía tienen que llegar al redil de nuestro Dios. Sus ovejas todavía están esparcidas y tenemos que nosotros luchar para convencerlas y llevarlas al redil, donde nosotros también estamos como ovejas por el amor de nuestro Dios.
En el tiempo en que se desarrolla este acontecimiento, la semilla ya había germinado y los tiernos brotes prometían una cosecha en los campos de Samaria, pero aún tenían que esperar para la cosecha física. Aquí estamos hablando de la cosecha de la semilla